Huizi le dijo una vez al maestro Chuang: «Tengo un árbol gigante, se llama árbol Shu. Su tronco está lleno de bultos y protuberancias y serpentea de un lado a otro. Sus ramas están nudosas y retorcidas. La plomada de un carpintero nunca podría usarse en él. Crece junto al lado de la carretera y ningún carpintero le ha prestado atención. Las palabras que has pronunciado últimamente son como este árbol, grandes e inútiles. ¿Quién te va a escuchar?» Huizi, ¿has visto alguna vez un zorro o un gato montés? Para atrapar a sus presas siempre están saltando por encima de las cosas y corriendo por todas partes. Aunque son muy ágiles, eventualmente caerán en una trampa y morirán. En cuanto al yak, aunque es grande como una nube gigante suspendida en el cielo, no podría atrapar ni a un ratón aunque quisiera. Tienes un árbol y te preocupa que no sirva para nada. ¿Por qué no descansas bajo él y lo utilizas como refugio y sombra? Como el árbol es inútil, nadie vendrá a talarlo, así que naturalmente no hay de qué preocuparse. El árbol Shu no sirve para nada, así que no se taló. Para el árbol Shu, utilizar la inutilidad era su mayor ventaja. Esta historia nos hace preguntarnos, ¿qué lección podemos sacar de un árbol que parece no tener utilidad? El cuento del árbol Shu nos hace pensar sobre qué significa realmente ser útil y valioso desde un punto de vista diferente, desafiando lo que creemos saber y permitiéndonos ver el mundo desde otra perspectiva. El problema aquí es el conflicto entre cómo vemos normalmente la utilidad y una comprensión más profunda de la naturaleza. En nuestra sociedad tendemos a valorar lo que es práctico, funcional y productivo. Pero el árbol Shu desafía esta idea al mostrarnos que la verdadera utilidad puede encontrarse al aceptar las cosas tal como son, en lugar de tratar de encajarlas en un molde predefinido. Esta pregunta nos hace pensar en nuestras propias vidas y elecciones. ¿Cuántas veces descartamos algo o a alguien porque no cumple con lo que esperamos? ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar al juzgar rápidamente lo que pensamos que es útil? La historia del árbol Shu nos desafía a pensar cómo valoramos las cosas y a estar abiertos a encontrar significado y propósito en lo que parece poco importante. Al hablar de este problema, nos damos cuenta que nuestra obsesión por la utilidad puede hacernos perder de vista la belleza que está escondida en lo cotidiano y lo que parece no tener una utilidad. En lugar de rechazar rápidamente lo que no encaja en nuestros estándares normales de valor, el taoísmo nos anima a mirar más allá y a apreciar la sabiduría que está presente en todas las cosas, incluso en aquellas que parecen no servir para nada en particular. Para entender completamente las lecciones del taoísmo sobre el árbol Shu, es importante examinar casos concretos que muestren la sabiduría detrás de esta historia que parece simple, pero guarda un gran significado. Por ejemplo, pensemos en la comparación que hace Chuang-Tzu entre el zorro, el gato montés y el árbol Shu para responder a las burlas de Huizi. Estos animales son ágiles y astutos, lo que puede parecer útil en la naturaleza. Sin embargo, el maestro Chuang nos recuerda que incluso los más astutos pueden caer en trampas. Esta comparación nos enseña que la verdadera sabiduría está en aceptar nuestras limitaciones. En el capítulo 71 del Tao Te Ching, Lao Tse nos advierte que el sabio sabe cuáles son sus límites, pero el necio no los reconoce. Otro ejemplo se encuentra en la comparación del árbol Shu con un yak, un animal grande y poderoso que a pesar de su fuerza es incapaz de atrapar un ratón. Esta comparación nos enseña que el valor no depende del aspecto externo o de las habilidades llamativas, sino de la capacidad de adaptarse y encontrar utilidad en diferentes situaciones. La historia del árbol Shu en sí misma es un ejemplo de cómo la inutilidad aparente puede convertirse en una ventaja. Aunque el árbol no sirve para los propósitos convencionales como la construcción o la fabricación de muebles, su aparente inutilidad lo protege de ser talado. Por eso puede dar sombra y refugio a quienes buscan reflexión y descanso. Estos ejemplos nos enseñan que el taoísmo nos anima a ver más allá de las apariencias y a apreciar el valor, incluso de aquello que no lo parece a simple vista. Al usar ejemplos concretos, podemos entender cómo estas enseñanzas pueden ser útiles en nuestra vida diaria, ayudándonos a apreciar mejor el mundo que nos rodea. La historia del árbol Shu nos enseña una lección importante sobre aceptar las cosas como son, en lugar de tratar de cambiarlas para que se ajusten a lo que creemos que es útil o valioso. Nos muestra que la verdadera sabiduría está en mirar más allá de lo que vemos superficialmente
en valorar lo que realmente importa en cada cosa, incluso en nosotros mismos. Cuando usamos estas enseñanzas en nuestra vida, podemos sentirnos más tranquilos al aceptar las cosas como son, en lugar de siempre tratar de cambiarlas o juzgarlas según lo que pensamos que deberían ser. Como el árbol Shu, que encuentra su fuerza en su inutilidad aparente, nosotros también podemos aprender a ver el valor y la importancia en situaciones que podríamos pensar que son difíciles o poco útiles al principio. Esta historia también nos recuerda la importancia de la humildad y la aceptación de nuestras propias limitaciones. Nos muestra que lo que parece ser muy útil a simple vista puede no serlo tanto en realidad, y que la verdadera grandeza está en adaptarse y encontrar sentido en cualquier situación, por más pequeña o difícil que parezca. Otra lección importante que podemos sacar de esta historia es recordar que cada persona tiene un valor único y dignidad propia, como nos enseña Immanuel Kant. No trates a los demás como un medio, sino como un fin en sí mismos. En una sociedad donde con frecuencia se nos anima a ver a los demás solo como instrumentos para lograr nuestros propios objetivos, es fundamental valorar y respetar la dignidad de cada ser humano. En la historia del árbol Shu, mientras Hui Tse solo veía al árbol como algo útil para los carpinteros, el maestro Chuang reconocía su valor por sí mismo, no por lo que podía darles a otros. Por último, nos invita a pensar en nuestras habilidades y talentos naturales. Nos desafía a apreciar en lo que somos buenos, en lugar de siempre compararnos con lo que otros consideran exitoso. Al hacer esto, podemos sentirnos más seguros de nosotros mismos, aceptarnos tal como somos y valorar nuestras peculiaridades. En muchas ocasiones, ignoramos nuestros talentos y habilidades especiales porque nos parecen normales y simples. Lo damos por sentado porque se nos da bien y pensamos que no son nada fuera de lo común. Pero es importante valorar todas las habilidades que tenemos, incluso aquellas que en un primer momento pueden parecernos inútiles. Al igual que el árbol Shu, que parecía no tener utilidad, cada uno de nosotros tiene talentos únicos que merecen ser valorados.